El Señor nos bendiga en esta noche, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Hoy es el primer lunes del mes de marzo y hemos estado hablando acerca de los elementos de la fe en el mes de febrero. En el mes que estamos en este momento, vamos a hablar acerca de la santificación, que es un tema muy bonito, y va a ver usted cómo Dios sí está interesado en que su pueblo, hermano, cada día, cada día, se tome de su mano. Amén. Yo hice un apunte para decir que es la santificación. Es una cualidad fundamental de Dios, de su Santo Espíritu, de nuestro Señor Jesús. Es un atributo propio de Dios. Dios es santo, santo, santo. Porque Dios en la manifestación de Padre, Hijo y Espíritu, Él es totalmente santo. Y es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos 93 y el versículo 5. Vamos a hablar un poquito de lo que es la santidad, porque luego, después de eso, vamos a hacer una cosa muy hermosa. 93:5 de Salmos dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Puede sentarse, hermano. En el Salmo 93, el salmista habla acerca de la majestuosidad de Dios. Cómo es que Dios se viste de magnificencia. Cómo es que Dios se ciñe de poder. Haciendo alusión al poder de Dios. Y parte de la vestidura de Dios es la santidad. Es un atributo propio de Dios. Y dice al finalizar el Salmo en el versículo 5, tus testimonios son muy firmes. Es decir, son muchas las cosas que nos testifican de la santidad, del poder, del señorío de Dios en la tierra. Y podemos verlos a nuestro alrededor, todo lo que nos testifica de Dios. Pero, dice la palabra del Señor, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Porque yo no puedo ser santo, no puedo ser apartada por un momento, por un tiempo, por unos años de lo malo, y decir, bueno, ya perseveré en la santidad de Dios. Y entonces yo ahora puedo tener, ¿verdad?, un permiso para X, para Y, para tal razón, para tal cosa. No se puede. La palabra del Señor dice que conviene a la casa de Dios, conviene a la iglesia de Dios el mantenernos santos. Y santo viene del hebreo kadosh, que es un término, es una raíz hebrea que significa puro, físicamente hablando, puro, pureza física, ¿verdad? Pureza ritual, el rito, el culto, la liturgia, ¿verdad? La liturgia es un término, hermano, para hacer alusión a todo el orden cronológico de una ceremonia solemne.
Aquí donde nosotros estamos esta noche es una ceremonia solemne. Hemos venido a una convocatoria hecha por Dios a una reunión solemne, es decir, digna de todo respeto. ¿No es cierto? Reverencia. Entonces, esta reunión es santa, porque la palabra Kadosh no solo se refiere a lo físico de la persona, una persona santa, una persona apartada de todo lo malo, sino también dice ritualmente, especialmente moral y espiritualmente, el creyente está preparado por el Espíritu Santo de Dios, porque es un proceso, capacitado por el Espíritu Santo de Dios, para que usted y yo, hermano, permanezcamos en exclusividad para Dios. Yo tengo este cronómetro que me da la hora, me marca un tiempo. Este aparato está apartado ¿para qué? Está dando un servicio exclusivo. ¿Por qué es exclusivo? Porque es un servicio que lo está dando única y exclusivamente para un lugar, para una persona, o está sirviendo de una sola cosa. No lo estamos llevando allá a la cancha de fútbol a pitar los goles o marcar el tiempo de los marcadores. No lo estamos llevando allá a la carrera olímpica, no lo estamos llevando allá al patio, no, está aquí prestando un servicio único. Está siendo apartado para un solo uso. Entonces, el verdadero creyente, dice la palabra de Dios, que debe de ser especialmente moral, física y espiritualmente apartado para Dios. A esa persona se le llama una persona santa, una persona apartada para una sola cosa. Y en este mes, del mes de marzo, el Señor está hablando a su iglesia. Y ahora en la mediodía que estaba yo aquí en el tiempo de oración, al final del tiempo hablaba con hermana Flor Beltrán, que tiene allá la radio, usted sabe, Tu Milagro es Hoy. Y ellas en estos días tienen un tiempo de oración y de ayuno con el mismo propósito de santificar sus vidas para el Señor. Y ella me hacía un anuncio y ella también compartía conmigo y me decía, Dios está convocando a su pueblo. Dios está convocando a todos sus hijos para que en este tiempo busquemos en oración, en ayuno, en oro, en lloro, en lamento, en un verdadero arrepentimiento. Porque Dios anhela y espera que usted y yo, hermano, seamos apartados de toda contaminación. A ese proceso la palabra de Dios le llama santificación, porque es un proceso. Es un proceso que se debe de dar en los primeros años del creyente. Si el creyente huye, si el creyente se amedrenta del proceso para entrar al estado de la santificación, este creyente va a ser una persona que va a estar alternando con ciertas cosas dañinas para su vida. Y la palabra de Dios dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Pero no solo hoy, no solo mañana, no solamente el mes de marzo, porque estamos hablando de la santificación o de la santidad, o que Dios es santo. Dios es santo, siempre es santo. Y Dios espera de usted y de mí la exclusividad en nuestra vida para el servicio a Él. Porque Dios espera que sus hijos, que sus hijas, que le buscamos, que le servimos,
Él espera eso de su iglesia. Hermano, que nos mantengamos delante de Él con ese anhelo ferviente, con ese anhelo en nuestra vida, con esa meta. Amén. Y decir, yo he sido apartada por Dios para su servicio. Yo soy alguien enteramente preparada por Dios desde que me levantó de allá, de donde yo estaba, ¿verdad? Y me trajo a su casa, me trajo a su pueblo, desde que aquella época que el Señor me encontró y me salvó y me redimió y me trajo a este lugar, a su casa. Yo he sido apartada para Él. En el camino del creyente hay muchas cosas que se van a presentar. Hay muchas trampas del enemigo que van a venir sobre su vida. Y luego, en el transcurso del mes, vamos a estar hablando de esas cosas. Pero fíjese una cosa muy importante. Nadie está exento de esas cosas. Nadie. Nadie está exento de nada, hermano. Ya vamos a ver qué es lo que hace la diferencia. El que usted sea una creyente, sea una mujer de fe, que se mantenga en el estado de la santidad para Dios. Y vamos a ver todos los elementos que eso conlleva. En Isaías capítulo 6, por favor, vea su Biblia. Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Si estudiamos la biografía del profeta Isaías, nos vamos a dar cuenta que Isaías era primo hermano del rey Usías. Es decir, Isaías era un hombre de la nobleza del pueblo de Dios. Isaías era un pariente del rey, de los más cercanos. Y el profeta Isaías era parte del sacerdocio del pueblo de Dios. Porque cuando él ve a Jehová Dios de los ejércitos sentado en su trono, él estaba sirviendo en el templo, el profeta Isaías. Entonces, era primo del rey, era parte del sacerdocio y tenía un llamado profético por Dios. Pero Isaías, siendo hombre, tenía un problema. ¿Cuál era ese problema? ¿No es cierto, hermanas, que a veces si hay algo que nos mete en serios problemas, especialmente a las mujeres, es nuestra boca? Hablamos de más. ¿No es cierto? Y aquí estamos viendo que el problema de hablar de más no es solamente para nosotras las mujeres. Así que ahora nos podemos, ¿verdad?, redimir y decir, pues no solamente es para nosotras, también los hombres tienen este problema. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado, que es lo contrario a permanecer santo, el pecado, que es lo que no nos permite santificarnos, es lo que hace la diferencia
Y el pecado no ve mujer y hombre. El pecado no ve anciano y joven. El pecado no perdona estado social, ni económico, ni nada por el estilo. El pecado siempre toca y abraza la vida del ser humano. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 6, nosotros estamos viendo que cuando Isaías va a servir al templo, fíjense que cuando los sacerdotes lo hacían, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de la ley de Moisés, antes que la gracia de Cristo viniera, me refiero yo, los sacerdotes tenían un rito de purificación. Aquí vamos a hacer un emblema para que usted vea el proceso de esa purificación, cómo es que ellos lo hacían. Dado por Dios en forma de rito. Era una ceremonia para que ellos se purificaran a ellos mismos antes de ir a servir al templo. Y esto me dice a mí, hermano, no hay rito, no hay ritual, no hay una ceremonia enfocada. Que yo llame a hermana Jesús Arévalo y le diga, hermana Jesús, venga, santifiquémonos hoy para Dios y hagamos, ¿verdad?, para acá y hagamos para allá y mira, arrodillémonos, luego nos paramos, nos arrodillamos tantas veces y vamos allá, ¿verdad? Vamos a estar calificadas para servir en este solemne evento que viene. No es así la santificación. Puesto que Isaías, según el capítulo 6 del profeta Isaías, podemos ver que este varón había hecho su ritual para poder servir. De lo contrario, no lo podían hacer. Pero cuando la presencia de Dios está en una congregación, las cosas cambian. Cuando la misma presencia de Dios nos confronta, porque mira, hermano, una de las cosas más hermosas de la dignidad y de la excelencia divina de Dios es su santidad. Dice la palabra de Dios, nadie puede permanecer en pie delante de su presencia, porque cuando Dios por sí mismo, sin decirle nada a usted, Dios no va a venir en la actitud de decirle, ajá, Claudia, ajá, Eric. No, Dios se presenta en su santidad. Y la misma santidad de Dios se esparce por todos lados. La santidad de Dios es tan hermosa, es tan preciosa, es tan inexplicable. Usted cuando siente está llorando y usted dice, ¿qué hago? Me van a ver. Y usted hace por poderse limpiar las lágrimas y dice, ¿qué es esto que siento? Porque la presencia de Dios por sí misma trabaja. Y trae a nuestra vida convicción de pecado, lo que le pasó al profeta Isaías, siendo profeta, siendo sacerdote de la casa de Dios, siendo del linaje escogido de la realeza, ¿me entiende? Quiere decir que no importa nuestro estatus social o humano. No importa, hermano, alguna destreza espiritual que digamos, yo tengo tanto tiempo de estar predicando y yo ahora que ya llevo 30, 20 años de predicar, hombre, esto yo ya lo suelto porque yo ya liberé una habilidad que, no, hombre, yo la predicara, me la manejo al dedillo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? El permanecer santo y el vivir en un estado de santidad delante de Dios no lo determinan mis habilidades, no lo determina
el año de permanencia en un lugar, en la congregación, dentro de la iglesia. Debe de ser completamente algo continuo, perseverar, mantenerse, persistir, insistir y resistir. Y aquí podemos ver que en el capítulo 6 de Isaías, pasó algo. Y dice, ay de mí que soy muerto, oh ya me morí. Porque el sacerdote no podía presentarse a prestar su servicio al templo en estado pecaminoso, porque ellos estaban simbolizando al gran sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene genealogía. Amén. Sino que es para siempre, es decir, a nuestro Señor Jesús. A Él estaban representando el sacerdote en el templo. Por eso debían de hacer todo ese ritual de santidad y lavarse y ponerse túnica y cambiar toda su ropa y bueno, luego vamos a ver eso. Pero Isaías no es consciente de su pecado hasta que la presencia de Dios llegó y llenó el templo. Solamente, hermana, mujeres de fe, solamente en la presencia de Dios, cada día de nuestra vida, nosotras podemos ser conscientes de nuestro estado actual y diario en la presencia del Padre. Y una de las cosas de las que Dios ya está cansado, nuestro Señor Jesucristo ya está cansado, es de la dualidad en la vida del creyente. Ese doble pensamiento, ese ir y venir, ese aspecto de querer negociar cosas, nuestros principios con el mundo. Y el Señor dice, ya no. Especialmente cuando vemos que nuestro día de la gran redención se acerca. Mire, hermana preciosa, ahora en este tiempo, si usted ve el internet, usted ve las redes sociales, casi todas las semanas se está estrellando un avión. 2, 3 terremotos desde finales del año pasado están, hermano, produciéndose en diferentes naciones continuamente, de noche, de madrugada, de día, de mediodía. ¿Sabe que una de las islas más turísticas, muy bonitas, con mucho turismo, con muchas situaciones ahí de diversión, una isla griega llamada Santorini? Hace unas semanas, todos sus pobladores, hermano, fueron evacuados. Porque mire, la isla de tanto temblor y temblor se está así, por decirlo en un término salvadoreño, despolvoreando, como el quesito, ¿verdad? Que le ponemos ahí a los frijolitos calientitos. Así, el quesito. Arenita y tierrita sueltecita está haciendo el Señor del gran paraíso tropical de Santorini. Porque el Señor Jesús dice, ya estoy harto de todo lo que la gente llega a hacer a Santorini. Ya no quiero ver eso yo. Y el Señor dice, ya no quiero dualidad en mi pueblo, en tus pensamientos, en tu corazón.
Isaías no fue consciente de su pecado hasta que estaba la presencia de Dios allí y dijo, ya me acordé. Hoy sí ya me mató el Señor. Porque siendo hombre inmundo de labios, puede decir conmigo, inmundo de labios. Dice, hay personas que dicen, ay, está mi boca. Es que como yo tengo una lengua tan larga y tantas razones, ¿verdad? Que se autoatribuyen, pero nunca cambia, pero no se enmiendan. Y yo en esta noche quiero recalcar en el pasaje de Isaías, porque nosotras como mujeres, yo como mujer, como ser humano que soy, pero como mujer, no es cierto, hermanos, que nuestra lengua, que nuestros labios son los que más, los miembros de nuestro cuerpo que más en problemas nos meten con Dios. Porque somos prontas para hablar. Somos prontas a juzgar, somos prontas a meternos en las cosas que no son nuestras. Y sabe una cosa, cuando nosotros vivimos bajo ese legado de inmiscuirnos donde no nos llaman, donde no nos interesa, donde no cabemos porque no es nuestro asunto, estamos en serios problemas con el Señor, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Decía Isaías, el problema no solamente es mío, es de iniquidad nacional. Donde él habitaba, donde él vivía, ¿no es cierto, pastor? La gente tenía mucho problema con sus labios, con decir malas palabras. Cuando respondemos aún defendiéndonos, diciendo malas palabras, ups, hermano, qué terrible se siente. Nos vemos como los más de los peores seres miserables en esta tierra. Porque no es cierto que cuando estamos acaloradas y defendiéndonos, hasta con más espontaneidad, y hasta de lujo nos sirve defendernos. ¿Y qué? Y ya. No es cierto eso. Gracias a Dios que hemos venido poquitas hoy. Y el Señor aquí está para todas, para que nos sinceremos con Él. Porque dice la palabra de Dios, de lo que abunda en el corazón, sale a la boca. De lo que abunda en tu corazón, sale a tu boca. Y cuando yo he sido consciente de eso, y le he dicho al Señor, no te merezco. No soy digna ni que me veas. Porque uno de mis graves problemas en mi carácter es eso. Cuando estoy molesta, yo hablo además y hablo muy mal. Y Espíritu Santo de Dios está trabajando en esa área conmigo. ¿Sabe por qué?
Porque no es cierto que como ministros, todas las mujeres que nos subimos aquí a ministrar, aunque sea un texto, aunque sea un coro, sos una ministro del Señor. Pero yo no me subo al púlpito, yo solo limpio la silla, pero ministrar la silla del Señor. Pero yo no limpio la silla, yo solo barro y trapeo, pero trapeas el suelo de la casa de oración del Señor. En la medida en que servimos al Señor. Y sabe, hermano, una muy buena parte de mi vida, pero una muy buena parte de mi vida, yo fui una joven, una mujer muy concienzuda, muy callada. Yo todo lo que me decían, todo lo que me hablaban, todo lo que me hacían, yo me lo guardaba. Yo me lo guardaba, yo me lo guardaba, yo me lo guardaba. Y eso no es bueno. Nosotros tenemos que hablar las cosas como son delante del Señor. Y desahogarnos en la presencia del Señor. Él es el único que nos puede ayudar y que nos puede comprender en todas las áreas de nuestra vida. Isaías estaba en serios problemas como yo. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él, con el carbón, sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando yo no gozo de una total solvencia espiritual y moral en mi vida, mucho menos física, hermano, estoy en serios problemas porque viene sobre nuestra vida el espíritu de la culpa. Y cuando usted es prisionero de un espíritu de culpa, que es un asociado, ¿verdad? Del espíritu por el cual nosotros somos presas en el pecado. Viene la culpa a nosotros y nosotros decimos: lo que dije, lo que le contesté. Cuando nosotros somos conscientes de lo que somos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que menos hacemos como mujeres de Dios? Porque nosotros somos conscientes todos los días desde que nos levantamos que somos esposas, que somos madres, que somos trabajadoras, y muchas cosas todo el día. Pero de lo que no somos conscientes a veces en nuestra vida cuando somos hijas de Dios. Y como tales, nos acompaña aquello. No, yo no me involucro más con Dios porque yo no puedo. Yo no, a mí que no me digan de eso. Y nos aislamos, ¿no es cierto? Ese es producto de la culpa en nosotros. Pero cuando Dios viene en su presencia se derrama y viene convicción de pecado a nosotros, porque vino convicción de pecado a la vida de Isaías. Cuando viene la convicción de pecado a su vida y a mi vida,
las cosas cambian. Porque cuando yo vivo humillada al Señor, yo le digo, Señor, aquí estoy, papá, aquí estoy, papito, en este nuevo día, aquí está mi vida, delante de ti, guarda mis labios. Hay una alabanza muy hermosa del hermano Marcos Witt que dice, guarda mi boca. Toca mis ojos para no ver lo indebido. Usted quiere permanecer en santidad en su vida. Tenga cuidado de lo que usted ve en el cable. Tenga cuidado, hermana. Tengamos cuidado. ¡Ay, esta tan ridícula! Puede decir alguien. Tapándose los ojos, si eso es normal, ahora en todas las películas se ve pornografía, ¿eh? Besándose gente y muchas cosas. ¡Ay, esta! ¿De dónde ha bajado? Y muchas razones que la gente en el mundo nos puede decir. Pero si usted tiene un pacto con Dios, con sus ojos, tápese. No lo vea eso. Vea otra cosa. Oiga otra cosa. Dios en este tiempo nos está llamando a que hagamos pactos que fácilmente quebrantamos. No, Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa la palabrería vana en nuestra vida a la hora de una emoción, porque lloramos, porque qué rica la presencia de Dios. ¡Ay, qué hermosa! Sí, pero la presencia de Dios cuando baja es para ministrar a tu vida la medida de lo que le pediste esta semana. Señor, ayúdeme con mis labios. Ayúdeme con mis ojos. Ayúdeme con mis oídos. Ups, porque yo oigo de más. Oigo al revés. El problema no son mis labios, el problema son mis oídos. Lo que yo creo que yo oigo, y eso me mete en problemas, porque en base a lo que yo creo que oigo, así hablo. Y esa área nos resta santidad a las mujeres. Porque no hay diferencia entre las de allá afuera y nosotras, ¿verdad? Y eso te está restando comunión con Dios. Eso te está restando que goces de una verdadera relación con tu amado Señor. Ay, hermanas, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque Él es bueno. Con el carbón, dice, con esto que tocó tus labios, un carbón encendido. Señor, que baje fuego del cielo, Padre, y que nos queme todas esas cosas que nos sirven para ti. Y hacemos alarde de un montón de cosas a la hora de la oración. Y dice el Señor, no, hija, yo no necesito mandar llamas de fuego que chamusque a nadie. Solo necesitas un carbón del altar de Dios. Porque ese carbón encendido, ese fuego, ese fueguito, te purifica. Porque nosotros somos como las vasijas de barro. ¿Me están oyendo, hermanas? Nosotros somos como las vasijas de barro. Y usted coció frijoles hoy, pero los coció también hace 2 semanas atrás, y la anterior vez hace como un mes atrás.
Y usted dice, la lavé, pero se le queda allí una cosita en la orilla. Y ya le puse ceniza y no le sale. Póngale brasita encendida y pásele un masconcito y me contará. Porque el fuego purifica, porque el fuego limpia, porque el fuego arranca. Entonces el Señor dice, no necesito mandarles fuego como el que mandé con Elías. Porque es que yo no te quiero chamuscar, es que yo no busco consumirte, yo busco purificarte. Yo quiero santificarte, porque sí conozco tus luchas. Conozco y sé de todas las trampas que el enemigo ha puesto en tu vida a lo largo de toda tu carrera cristiana. Claro que sí, mija, yo lo sé. Entonces no necesitas que yo te meta al horno. No necesita usted que las llamas de fuego ardan en usted y el gran trauma de la gente. No es que Dios no quiere traumar a nadie. Dios quiere ayudar, ministrar a alguien. Y ese es usted y esa soy yo. Hermana, y esa situación se da en todas las congregaciones. Por eso el Señor a nivel nacional, ¿no es cierto?, está mandando a decirle a la gente, el mes de marzo los quiero a todos de rodillas. El mes de marzo quiero a todo El Salvador santificándose para mí, arrepintiéndose, llorando en los altares. Esto es lo que el Señor está llamando. De eso se está hablando ahí en las radios. Y hoy el Señor vino y dijo, el mes de marzo yo quiero al buen samaritano recogiendo la cosecha de rodillas delante de mí, porque dentro de 3 meses yo voy a dar una gran bendición a mi pueblo en El Salvador. No sé qué será, yo no sé qué es, pero yo no me voy a quedar sin esa bendición. Yo no sé usted, hermana, yo no me voy a quedar. Y voy a hacer que mi casa tampoco se quede fuera de toda bendición del Señor. Vea usted lo que dice el libro de Hebreos 12:14, por favor. ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 12 de Hebreos? Seguir la paz con todos. Ay, yo a la hermana Adela no le hablo. Yo no sé por qué, pero con todas me llevo, menos con la hermana Adela. Yo no sé cuál es el problema, no sé qué es lo que tiene mi hermana. No, no es la hermana, soy yo. Cuando nosotros buscamos vivir en santidad delante de Dios, Dios se encarga en que usted y yo, hermana, mantengamos nuestros pies muy puestos sobre la tierra. Y uno de los atributos de Dios dentro de la santificación es el que seamos realistas. El Señor dice, seguir la paz con todos. Con todos. A mi hermana Adela yo la amo, ¿eh? Y a todas las hermanas. La ponía de ejemplo a ella. Porque hay mucha gente que eso dice, hermano. Yo con todas
me llevo, pero con la hermana Maura yo no sé qué pasa allí, que, ay, no, es que esta hermana, no, la hermana no, yo, ¿qué pasa? Yo sé que una de las cosas que más cuesta en el pueblo de Dios, de una manera impresionante, es aceptar nuestros errores. Qué terrible es el pueblo de Dios que no acepta sus errores. Pero cuando la gente dice, es que yo la agredí a la hermana fulana con mis palabras, la agredí. Y el Señor dice, sí, pero yo no quiero que solo lo entiendas. Yo no quiero que solo lo reconozca usted, mi hija. Yo quiero que usted repare todo el daño que le ha hecho al reino celestial, al reino de Dios. Vaya y pídale perdón. Sí. El reconocer y el decirle a la gente en su cara, viéndola a sus ojos y decirle, yo te ofendí, yo te grité, yo te agredí con mis palabras. No, pero había razón, porque fíjese, no se trata de eso. Se trata de lo que yo hice, se trata de lo que hicimos. Nosotros, con quien Dios contaba. Porque Dios no cuenta con incircuncisos. Pero Dios sí cuenta con un pueblo redimido y lavado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, hermano. Eso si hubo razón o no hubo razón, ese es otro negocio que se lo dejamos a Dios. Estamos enfocadas en nuestra falta. Dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que el problema en el pueblo de Dios no es tanto el que yo vista falda larga. No es tan importante que yo use camisas hasta el cuello. El Señor dice, seguid la paz. Puede decir conmigo usted, seguid la paz. Con tu marido. Sí, pero es que fíjese, hermana, que no importa. Téngale misericordia y manténgase en paz con él. Pero es que fíjese que usted no conoce a mis hijos, Dios guarde estos muchachos. Mantenga la paz con él. Cuando nosotros conservamos y buscamos la manera de mantener en paz nuestras relaciones personales diarias, especialmente con nuestra propia familia, tenemos el 90% de nuestra batalla ganada. Y dejar muy clara en la casa, en mi casa, con mis hijos, con el esposo, con la suegra o con la nuera, con el suegro, con el vecino. Yo soy hija de Dios. Yo no sé tú, pero yo sí. La palabra del Señor dice, seguid la paz con todos y la santidad. Porque las malas relaciones con los demás hacen que yo peque, hermano. La inconformidad,
el conflicto, la crisis, la pelea, la discordia, la incomprensión, me pone en desventaja. Pero es injusto porque me hace sufrir. Me duele lo que me hace, me duele lo que me dice. Sí, el Señor lo sabe. No te preocupes. Usted manténgase en paz. Siga la paz de Cristo. Y pidámosle la sabiduría y la prudencia a Dios como mujeres de fe, como mujeres de oración, como mujeres que amamos al Señor y que le queremos servir y guardarnos para Él. Guárdese para el Señor. Yo estoy expectante de lo que va a pasar en la vida de la iglesia cristiana en este país dentro de 3 meses. De todo lo que el Señor dijo. Yo estoy expectante. Yo quiero ver, yo quiero saber, yo quiero ser parte de. Y en todo caso, si no es rescatable una relación con alguien de congeniar, de participar en amistad, en coinonía, simplemente aléjese. Simplemente corte ese camino. Por sanidad y por prudencia para usted. No está obligado usted a pasar por las mismas calles. Y si alguna vez le toca, hermana, hágalo con prudencia. Hágalo dando testimonio que usted sí es hija de Dios. Porque así nos dice la palabra del Señor. Entonces, cuando ese serafín toca con ese carbón encendido los labios del profeta Isaías y le dice, mira, esto tocó tus labios, un carbón encendido. Una porción pequeñita del fuego de Dios es capaz de purificar toda nuestra vida. Y con esto que tocó tus labios, te es quitada la culpa y limpio tu pecado. La presencia de Dios y el estado de santidad de Dios en nuestra vida trae a nuestra vida solvencia, trae a nuestra vida libertad, trae a nuestra vida toda descarga de toda maldad que nos tiraron o nos pusieron, hermana. Y para terminar, en el Salmo 51, busque por favor el versículo 15 del Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, el versículo 17. Fíjese, pero el 15 dice, Señor, abre mis labios. Podemos decirle hoy todos al Señor, Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mire qué importante.
Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu humillado aquí en su presencia. Y decirle, no estoy conforme con lo que yo soy, quiero más. Y esta situación con la que yo he bregado por años, por meses o por semanas, en mi vida ya no la quiero. Dime tú, ¿qué hacer? Porque Dios no está, hermana, Dios no está encimado en hacerla aguantar hambre a usted. Dios no quiere oír solo letanías aquí en el altar, sin ninguna pizca de sinceridad. Dios no está interesado en los sacrificios. Ay, cómo me dolió hoy este ayuno. Cómo me rendí. Ay, cómo me esforcé. Ay, pero ¿qué pasó con ese quebranto físico? ¿Qué resultado ha tenido a nivel de su alma? ¿En qué momento de ese día, de ese ayuno, usted, hermana, vino en completa sinceridad al Señor? La palabra del Señor dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Tú sabes que yo, a donde tú me mandes, ¿verdad? No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es el camino de la santidad? Si nuestros labios, si nuestra boca, nuestra lengua nos mete en problemas de chisme, chambres y cosas feas, sustituyámoslas como hijas de Dios por aquellas cosas que traen bendición a nuestra vida, como la alabanza a Dios, la adoración. Ya no contestemos como el enemigo quiere que contestemos. Contestemos con la palabra del Señor en mansedumbre y en humildad, hermana. Y llenémonos de la alabanza del Señor. Porque yo le voy a decir una cosa. Su ira, su coraje, su indignación, su dolor, su angustia, no va a cambiar las cosas. Pero la fe y el corazón inquebrantable de una mujer con su espíritu quebrantado y humillado en la presencia del Padre, lo cambia y lo transforma todo. Porque cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, en una sumisión a Él, y con un corazón sincero y sencillo, no quejoso, agobiado, angustiado. Sí, hermanos. Mire, el Señor nos ama. Somos preciosas perlas para el Señor. Y usted dígale al Señor, Señor, quiero verme como tú me ves. Y que esa sea su oración. Quiero verme como tú me ves. No como el mundo me ve, no como los vecinos me ven, no como mi familia me ve. Yo me quiero ver como tú me ves. Quiero verme como tú me ves. Quiero ver y saber lo que yo peso, lo que yo valgo para ti.
Porque una de nuestras mayores frustraciones en nuestra vida como mujeres a veces es esperar cosas que nunca van a llegar a nuestra vida. Y solamente en la presencia de Dios, con un corazón contrito y humillado, van a hacer la diferencia en nuestra vida. A la hora del conflicto, que ya no sea el enemigo quien abra sus labios para que usted profiera defensa propia. No, hermano. Que sea el Señor. Órele al Señor y dígale, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando yo esté a la hora del conflicto, en la hora de la guerra, que tu boca esté en mi boca, Señor. Que mis labios gobiernen los labios del Espíritu Santo, profiriendo palabra de vida y de alabanza, de júbilo, de adoración para mí. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche.